Hola, ¿qué tal, chicos? Tengo una palabra profética para alguien llamada Angélica Zambrano. Esta chica, pues, Dios me la puso en el espíritu para hablar. Yo soy una joven y este es mi segundo video, ya subí uno. Ahora me toca hablar este video a esta joven llamada Angélica Zambrano. Angélica, escucha este video y no rechaces más las advertencias de parte de Dios, del Señor Todopoderoso. Ya no rechaces y escucha. Escucha lo que el Espíritu Santo te va a comunicar hoy a través de mí. Puede que lo niegues, pero tú sabes que esto es cierto. Sabes que es verdad lo que te voy a decir. Y no puedes mentir en lo que yo voy a decirte. Así que escucha lo que dice el Espíritu Santo. Angélica, te has apartado del camino del Señor. El Señor sabe lo que has hecho. Y así te dice el Señor. Arrepiéntete, te dice el Señor. Me has sido infiel, dice el Señor. Te has ido por el camino fácil, te dice el Señor. Te has ido por el camino fácil, te has ido por el camino de la vanidad, dice el Señor. Con hombres corruptos, te dice el Señor, que trafican y venden mi palabra, te dice el Señor. Hombres que van por el camino de perdición, te dice el Señor. Te has afianzado con esos hombres, te dice el Señor. Que van rumbo al infierno, te dice el Señor. Arrepiéntete, te dice el Señor. Y si no te arrepientes, te dice el Señor, escucha. Vendré sobre ti como ladrón en la noche, te dice el Señor. Y vendré a la hora que menos te lo esperes, te dice el Señor. Vendré y no habrá escapatoria. La muerte tocará tu vida, te dice el Señor. La muerte te está acechando, te dice el Señor. Y no podrás ya arrepentirte, te dice el Señor. Ni procurando con lágrimas, te dice el Señor. Te estoy dando mucho tiempo, te dice el Señor. Cansado estoy ya, dice el Señor, de hablarte y que no escuches, dice el Señor. Esta es la última advertencia que te hago a través de mi sierva y de mis siervos, te dice el Señor. Vuélvete a mí, te dice el Señor. Regresa a los caminos, dice el Señor. Regresa a la senda antigua, te dice el Señor. Tú andabas en integridad conmigo, dice el Señor. Pero te has ido a lo fácil, te dice el Señor. A lo del mundo, te dice el Señor. Te has contaminado con el mundo, dice el Señor. Ya no me eres fiel, dice el Señor. Ya no eres íntegra, te dice el Señor. Ya no eres santa, te dice el Señor. Tu corazón no es recto conmigo, dice el Señor. Mi espíritu se ha apartado de ti, te dice el Señor. Mi presencia no va contigo, te dice el Señor. Te volviste una más del montón, te dice el Señor. Mi presencia se ha apartado de ti, te dice el Señor. Y ahora ven al Espíritu, que te quitan la corona en este instante. Que te quitaron la corona. Y tu nombre fue raído del libro de la vida. Veo cómo el Señor con su mano poderosa borró tu nombre del libro de la vida, Angélica. Y por cuanto Dios ha borrado el nombre tuyo del libro de la vida, tú vas para el camino de perdición. Caíste muy bajo, Angélica.
La salvación es algo muy grande y muy costoso. Muchas personas se están quemando ahí abajo en este preciso instante, deseando salir a convertirse de todo corazón. Te quitaron la corona, el Espíritu Santo no va contigo y te quitaron del libro de la vida. Esas tres cosas te sucedieron por haber apartado del Señor y haber hecho mercadería de su palabra y traficado con la palabra. Pero dices que no has traficado. Claro que sí, traficas con la palabra del Señor. Y al parecer tú tienes dos ministerios, donde uno supuestamente estás en santidad y en el otro estás engañando a las personas. Por esta causa, dice el Señor, tu castigo será doble, dice el Señor. Tu castigo será mayor, dice el Señor. Por haber engañado a las personas, dice el Señor. Con sueños que yo no te di, dice el Señor. Yo no demostré nada, te dice el Señor. Yo no te he mostrado nada, te dice el Señor. Yo no te he revelado nada, te dice el Señor. Estás haciendo muchas maldades, te dice el Señor. Pero hay un límite de pecados, te dice el Señor. Que las personas vendrán a juicio, dice el Señor. Donde vendrás a juicio, te dice el Señor. A darme cuentas, te dice el Señor. Por haber traficado con mi palabra, te dice el Señor. Haber hecho mercadería del reino de Dios, te dice el Señor. ¿Quién eres tú? Te dice el Señor. Para hacer mercadería del reino, te dice. Comprar mis almas, te dice el Señor. Con dinero, te dice el Señor. Tú no puedes hacer eso, te dice el Señor. No puedes traficar con mi reino y con mi palabra, te dice el Señor. Angélica, la hoguera está lista para ti. El tormento, la separación eterna, las llamas sobre todo, la tortura, la vergüenza está preparada para ti. Tu celda, tu calabozo, donde pasar la eternidad está listo para ti. Y yo veo en este instante, en este momento, preciso instante, cómo los demonios se burlan de ti a carcajadas porque vas para ese lugar. Y dicen así, ya la tenemos, la hemos destruido, te dicen. Se burlan de ti por haberte apartado del camino. Y porque aún sigues en el altar, pero no estás bien con Dios, por eso aún se ríen más, porque saben que es pura vestimenta, pero no hay rectitud. Por esta causa ellos se burlan más, porque te ven con falda, pero saben lo que estás haciendo. Saben que no tienes unción, saben que no tienes sueños, pero aún así ellos se siguen burlando porque saben lo que tú estás haciendo. Es más, hasta se dan regalos unos a los otros por haberte engañado y por haberte apartado del camino. Ellos mismos se entregan regalos porque tú hiciste esas cosas, se apremian ellos mismos por haber conseguido lo que quisieron contigo. Así que, Angélica, ya escuchaste las advertencias del Señor. Y ya has rechazado muchos mensajes. Muchos mensajes has rechazado. Pero si rechazas la muerte tocará tu vida cuando no te lo esperes. La muerte vendrá a ti cuando tú no te lo esperas ni cuando tú sabes. Porque no te has arrepentido. Y no te has humillado. Dice el Señor, humíllate, te dice el Señor. Quizá tal vez te conceda misericordia, te dice el Señor. Porque este es un pecado muy grande, te dice el Señor. El cual estás haciendo, te dice el Señor. Sin tener temor de mí, te dice el Señor. Otra cosa, el Señor me está diciendo,
Muchos se han ido del camino por haberte visto a ti, te dice el Señor. Por haber hecho tropezar a muchos con tus palabras, con tu vestimenta y con tus actos, te dice el Señor. Se han desalentado y desanimado por haberte visto a ti vestida de esa manera. Muchos se han ido del camino por haberte visto a ti. Dice el Señor, has sido de tropiezo, te dice el Señor. Has sido de tropiezo y de caída, te dice el Señor. Y por haber hecho tropezar a muchos, tú vas para el infierno, te dice el Señor. Tú ya no eres mi hija, te dice el Señor. Y aún así te dice el Señor, yo he tenido misericordia de ti, te dice el Señor. Cuanto más te llamo, te dice el Señor, más te apartas de mí, te dice el Señor. Cuanto más te llamo y te llamo la atención, dice el Señor, más te apartas de mí, te dice el Señor. Y este es el último mensaje que te envían. Ya no te van a enviar más. Ya Dios se cansó. No te van a andar persiguiendo. Ese es el último mensaje que yo hablo fuertemente. Y ya no voy a hablar más porque el Señor me dijo que yo no hablara. Pero aquí está todo lo que el Señor te dice. No lo rechaces más. Que Dios los bendiga a todos los que van a escuchar este mensaje. Dios bendiga a todos los que escuchan este mensaje. Por si alguno se identifica con este mensaje, arrepiéntase.